desde Boxes. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Boxes Podcast, un podcast hecho por y para aficionados de la Fórmula 1. En esta ocasión vamos a hablar del que ya ha sido el primer Gran Premio de esta temporada, 2023, el Gran Premio de Bahrein, que como ya comentamos la semana pasada, se iba a disputar en el mismo circuito donde se disputaron los test de pretemporada, esos 3 días que justo coincidieron la semana anterior. Y que, bueno, ya veníamos un poco con ciertas cosas que del año pasado no teníamos y que este año pensábamos que podía ser así, pero que intentábamos bajar un poquito los ánimos. Hoy vamos a hablar de qué es lo que veíamos en aquel momento, qué es lo que hemos visto esta semana y lo que opinamos de ello, porque la verdad es que están corriendo ríos de tinta, se está hablando mucho en podcast, en videopodcast, y la verdad es que yo creo que este Gran Premio ha sido divertido, ha sido entretenido y nos deja con muchas cosas interesantes de las que hablar de cara a los próximos grandes premios y posiblemente al resto de la temporada. Para todo esto tengo conmigo al equipo de siempre. Muy buenas, Juan. Hola a todos y a todas. Imagino que hacía muchos años que no teníamos un comienzo de temporada tan impactante en lo personal, vaya, o sea, ¿no? Igual sí había carreras interesantes, primeras carreras interesantes, pero no con la carga emocional que tuvo esta última para la mayoría, ¿no? La gente que nos escucha, asumo. Sí, desde luego bastante tiempo. Tenemos también a José. Muy buenas, José. Hola, muy buenas. Y tenemos con nosotros también a Emma, cómo no. Muy buenas, Emma. Hola a todos. A mí me toca hoy entonar el mea culpa en vista del podcast que grabamos hace unos días y viendo cómo se ha dado la carrera, pues es evidente que metí la pata, ¿no? Como vamos a discutir en los próximos minutos. Bueno, no creo que se haya sido tanto meter la pata como yo creo que es decir esto, bueno, costaba creer en lo que ha pasado. Pues nada, vamos a empezar. Hoy no tenemos más noticias o rumores. Desde luego, pues ha sido una semana intensa pero tranquila en ese campo. Hemos saltado pues de esos test la semana pasada a la primera carrera ya esta semana y no ha dado tiempo pues a que salga demasiado interesante como para comentar. Y nos iremos pues eso, directamente a este Gran Premio de Bahrein, a esta primera prueba de la temporada. Y que, Emma, no sé si antes de la clasificación comentamos alguna cosa o no destacamos nada. Porque yo creo que fue un poquito continuación de los libres, ¿no? O sea, de los libres no, perdón, de los test. Sí, básicamente fue una continuación y salvo el punto de ver cómo estaba quizás Stroll, ¿no? Que en un momento dado de los libres pues incluso empezó a circular de que estaba en condiciones como para que le dejara correr y tal, viendo algunas imágenes de sobre todo los libres 2 donde pues era evidente que le dolía y la sujeción del volante pues era de aquella manera. Después al acabar los libres como bajaba del coche, ¿no? Bueno, en fin, teniendo el piloto de reserva que hizo los test y teniéndolo al lado, digamos, ¿no? Pues hubo gente que se preguntó si hacer todo eso era lo apropiado, ¿no? El caso es que al final Stroll disputó todo el fin de semana, ¿no? Y ya metidos en clasificación, una clasificación muy apretada. De hecho, este formato de Q1, Q2 y Q3 es la Q1 más apretada que hemos tenido hasta la fecha. Apenas algo más de segundo y una décima entre los 20 primeros en esta Q1, superando muy poquito la clasificación de hasta ahora la más apretada de Hungría del año pasado.
Pero claro, Hungría no es el circuito de Bahrein, que tiene bastantes más metros y donde hay más margen para ver más diferencias, ¿no? Con lo cual a mí fue algo que me llamó muchísimo la atención, la concentrada que estaba la parrilla en la Q1, ya digo, a segundo y una décima y yo creo que, bueno, solo hemos tenido la muestra de, evidentemente, solo hemos disputado una carrera y a la hora de empezar a extrapolar de cara a las siguientes carreras, yo creo que deberíamos tener esto en cuenta, ¿no? Pero que la parrilla esté tan concentrada también puede dar pie a que alguien que perfectamente sea 18 dentro de 2 carreras, pues perfectamente puede estar entre los 7 primeros y viceversa, ¿no? Porque la diferencia es tan escasa que te equivocas aquí, pones alguna pieza nueva y la vuelta se da a la tortilla, ¿no? El caso es que al final, pues pasó lo que viene pasando en las últimas temporadas. Pole para Verstappen, segundo fue Pérez. La verdad es que los Red Bull, bueno, hicieron primero y segundo, pero quizás a tenor de lo que fue los test de pretemporada, quizás con una diferencia no tan sobrada como alguno imaginábamos viendo los test, ¿no? Tercero fue Leclerc, cuarto Carlos Sainz, quinto Fernando Alonso, que bueno, empezaba a confirmar las buenas sensaciones de los test de pretemporada y los libres previos a la clasificación. Sexto Russell, séptimo Hamilton, octavo Stroll, que también era la reconfirmación que efectivamente ese coche tiraba, porque un Stroll tocadito, si era capaz de meterlo entre los 8 primeros, que de hecho con este resultado de Aston Martin ya supera la mejor clasificación de la pasada temporada, donde, si no voy mal, Vettel lo máximo que llegó a ser fue séptimo y Stroll lo máximo que llegó a ser el año pasado fue noveno. Pues en la primera carrera ya se han cepillado ese resultado, con lo cual, pues ya digo, la reconfirmación de que ese Aston Martin, desde luego, Bahrein le venía muy bien, ¿no? Noveno Ocon y décimo Hülkenberg, que también fue, bueno, una grata sorpresa, porque incluso en algún libre, evidentemente el que estaba llevándose todos los flashazos de los focos era Alonso, pero en algún libre Hülkenberg llegó a colocar el Haas entre los 5 primeros. O sea que, bueno, también, como suele acostumbrar Haas, dejándose ver en las primeras posiciones, ¿no? Y por la parte de abajo, más allá del décimo, pues sobre todo en la parte negativa, los McLaren, que, bueno, sigue de la misma manera que Aston Martin confirmaba que las cosas iban bien, pues también se confirmó que las cosas para McLaren pues tampoco pintaban muy bien. Es cierto que Norris consiguió colocar el coche en 11ª posición, pero por muy poquito, ya en esa Q1 se quedaron, por poco se quedan los dos en la Q1, ¿no? Porque Sargent hizo el mismo tiempo que Norris, pero como Norris lo hizo antes que Logan Sargent, pues pasó el corte, ¿no? O sea que McLaren, al menos en esta primera carrera, era verdad que las cosas no iban bien y se confirmó, ¿no? Y después, quizás también en lo negativo, pues Gasly, ¿no? Que empezaba su primera carrera en Alpine saliendo último. La verdad que no es, imagino que la mejor de las formas es estrenarse con un equipo y hacerlo desde la última posición, ¿no? Vienen teniendo en cuenta las, entre comillas, altas expectativas que tiene Alpine, porque si os acordáis, en el podcast anterior os comenté que había alguna escudería que iba a traer cosas gordas de actualización. Pues una de ellas era Alpine, que incluso en algún momento de la pretemporada su jefe técnico empezó a sacar pecho de que habían conseguido un coche por debajo del peso mínimo, lo que les ayudaba a poder poner lastre, que les ayudaban a tener un mejor setup y con ello un mejor rendimiento. Pues bueno, ves el resultado y dices, ¿dónde está ese sacar pecho ahora, no?
Y poquillo más. No sé si queréis comentar alguna cosilla más de la clasificación, pero sí en líneas generales, evidentemente lo que se llevó los titulares pues fue sobre todo ese quinto puesto de Fernando, confirmando lo que muchos habían apostado, ¿no? Que estaba, al menos Fernando, estaba por delante de los Mercedes. Por escasa diferencia, las cosas como son, pues muy escasa diferencia, porque la diferencia entre Fernando, Russell y Hamilton pues es apenas un puñado de milésimas, pero conseguía quedarse quinto, ¿no? Y en algún momento también o sea, tocando a la puerta de Carlos Sainz, un Carlos Sainz que imagino que iba con la misma estrategia de Leclerc, que Leclerc fue únicamente a hacer un intento en Q3, porque en Ferrari tenían claro que iban a degradar más que Red Bull y apostaron desde antes de empezar la clasificación a que en el supuesto de Leclerc estar en Q3, pues que únicamente iba a hacer un intento con los neumáticos blandos y guardarse un juego de neumáticos blandos para la carrera, para tener esa ventaja de estrenar juego nuevo. Y imagino que la estrategia era igual que Carlos, pero el problema es que Carlos no hizo un tan buen primer intento como Leclerc y tuvo que volver a poner otro juego de neumáticos donde, bueno, pues ya quedó más claro que quedaba por delante de Fernando. Yo no sé, lo que quería comentar ahora con vosotros es precisamente Fernando Alonso. ¿Por qué? Porque solo hizo una intentona también, solo no dio dos vueltas, solo dio una vuelta en la Q3, porque ya no le quedaban neumáticos blandos, solo le quedaba un juego. Y sin embargo, en la Q2 sí que utilizó dos juegos nuevos de neumáticos blandos. ¿No creéis? Porque yo lo pensaba, ¿no? En aquel momento, teniendo en cuenta que incluso en la Q1 había hecho el mejor tiempo. Bueno, no sé si al final fue el mejor tiempo el de Fernando Alonso, pero al menos sí que estuvo durante bastante rato de primero. Ya no lo recuerdo, pero vamos. Que se veía claramente que era muy difícil que no fuese a pasar a la Q3, ¿no? Tendría que haber sido algo gordo. Con lo cual, no sé, a mí me daba la sensación de que podría haber utilizado uno para la primera vuelta de la Q2 un juego de usados y haberse guardado dos para la Q3, pero bueno. Es que aquí entra a jugar mucho lo que os comentaba antes, de que la parrilla está tan ajustada que con la mejora de pista, pues si te la juegas y te sale mal, te quedas con cara de tonto. Ya, pero o sea, la opción mía sería dar la primera vuelta de la Q2 con el neumático usado Sí, que eso y creo tener que fue lo que hizo todavía, Stroll tanto en Q2 claro, como en Q3, si no voy mal. y tener todavía otro juego más para, pues eso, por si acaso, ¿no? Que obviamente, pues muy probablemente o sea, hiciese falta, pero vaya, mm, tiene que ser complicado tomar la decisión, pero Bueno, es que al final también yo imagino que Aston Martin eran conocedores, sobre todo ellos, del poder que iban a tener después en carrera y entre comillas les daba un poco igual pues poner el neumático aquí o allá. Tener otro juego iba a suponer. no, para la carrera, bueno, luego lo comentaremos, pero precisamente la tanda de blandas no fue la mejor de Fernando. Cuando No, no, Fernando parte el bacalao es cuando puso las duras. pero tú te estás refiriendo a tener un juego más para hacer otro intento en Q3. Ya, o sea, que era ridículo por parte de Aston Villa el guardarse alguno. O sea, en este caso es que ni siquiera o sea, en el caso de Fernando ni siquiera pudo llegar a tener dos para la Q3. Pero vaya. Bueno, entendieron así la clasificación, que no les fue mal, porque en el juego de las diferencias tan apretadas, pues quedó delante de Russell y Hamilton, que bueno, claro, si no salir tan, imagínate que por milésimas, en vez de salir por delante de estos dos, sale por detrás, que al final como fue, como arrancó la carrera, pues un poco fue eso, ¿no? Pero bueno, salió así, ¿no? De todas formas, eh,
digamos que Dando palmas con las orejas todos, o sea, las cosas como son. Cuando acabó, si ya teníamos el hype alto, después de los test, llegó la clasificación y ya fue, vamos, que empiece ya la carrera del domingo. No sé el resto, pero vaya tardecita de sábado esperando que llegase el domingo. Desde luego, esto ya nos toca un poco más, quizá en España, los alonsistas. Bueno, para mucha gente, pues ha sido las ganas de ver a Fernando de nuevo ahí arriba y peleando. También se ve a nivel internacional o prensa internacional, otros países, otros equipos, bueno, esa admiración tanto por Fernando como por Aston Martin, ¿no? Porque al final el coche no es algo que Fernando haya desarrollado el año pasado, que no es su segunda temporada en Aston Martin, sino que llega con un trabajo hecho. Y desde luego el invierno en Aston Martin ha cundido lo que no nos podemos imaginar, yo creo. Pero Y perdona Dani, estaréis conmigo que lo que ha hecho Aston Martin es atajar directamente. Ha cogido el atajo. Esto es, bajo mi prisma, lo más próximo que hay un milagro en Fórmula 1, porque de ser una escudería que hace meses se peleaba con Alfa Romeo por ser los séptimos, por ser los sextos, perdón, finalmente siendo los séptimos, a ser el segundo mejor coche y tal, pues esto es atajar. Te quiero decir, con, con, con el pequeño cambio de reglamento para este año, levantando 15 milímetros los extremos del fondo y alguna cosilla más de difusor. O sea, este coche va mejor que el Red Bull del año pasado, al menos carrera 1. Ha claro, atajado. pero bueno, a ver, el atajo, o sea, hay una explicación para que eso sea un atajo, porque obviamente los cambios los hay, pueden ser eh, más o menos Pero justos lo digo o en lo el que mejor quieras. sentido de la palabra, o sea, no lo quiero decir a malas ni no, o sea, Claro, claro. positivo de, hostia, normalmente esto no pasa. Porque de esto, no digo que vayamos a hablar hoy, pero sí que seguro que en algún momento terminamos hablando de algún equipo que dice esa solución que tiene Aston Martin, que también le está funcionando, que la revisen, que igual no está en el reglamento muy bien recogida. O sea, no digo, o sea, quiero dejarlo claro, ¿no? Cuando tú dices atajo, quiere decir, bueno, oye, que han encontrado la fórmula de pasar desde el punto C al punto A sin haber pasado por el punto B, que es, digamos, la evolución Claro, normal. O sea, ¿a eso es te que refieres tú con...? un poco lo vemos en Mercedes, que han seguido con el mismo concepto del año pasado en gran medida para no desaprovechar la experiencia del año pasado, han continuado con ese mismo proyecto este año, que vamos a ver a tenor de lo que están diciendo y cómo ha ido la primera carrera, igual ya lo cambian mañana, ¿no? Pero claro, Aston Martin es que es como si o sea, no existiera el año pasado. O sea, digamos Es que que, ¿para qué quieres el año pasado, Emma? claro, por eso, o sea, O sea, el coche el año pasado no sirve absolutamente para nada. entre Mira comillas dónde han quedado. entre comillas, ha dejado un poco, entre Mm. comillas, en vergüenza a todo un equipo como Mercedes que venía de cuántos, 9 títulos o 10, ya no me acuerdo, tantos consecutivos, pues una estructura que sí, que tiene una ambición, bueno, pues lo que dice Lawrence Stroll, la que esto yo voy a ganar, se está montando un pifostio del copón y pues, pero está saliendo bien, de momento, de momento, de momento, en la primera carrera, pues ha fichado no Yo lo pasa todos los comentaba más días que nada, esto. Emma. Lo comentaba más que nada, Emma, o sea, dejarlo claro, porque hablaremos, seguramente vamos a hablar de esto. De hecho, ya hay pullitas de que si es el tercer coche de Red Bull, cosas de ese Pero, estilo que pero ya si te hemos acuerdas, ya oído. las hubo el año pasado. No sé si os Sí, acordáis hombre, sí, las hay todos los años. no, pero Y con Aston con un Martin y Red equipo como. Bull, que el año pasado, si no recuerdo mal, para el Gran Premio de España justamente, que Aston Martin es cuando trajo un coche
diferente con respecto al presentado en la pretemporada del año pasado, que se parecía muchísimo a Red Bull, que de hecho Red Bull, entre comillas, hizo la coña de las latas que ponen en el pit wall eran verdes y un poco lanzando un poco dardos como está lanzando ahora. Pero esto ya viene de lejos, un clásico. Pero de todas formas, el Aston Martin es que es un poco un medio Frankenstein, porque sí es Red Bull, pero no hay que olvidar que eso monta un Mercedes, tiene una suspensión Mercedes, tiene una caja de cambio Mercedes. Tiene de su miga también esto. Sí, efectivamente. Bueno, nada, de esto se va a hablar durante la temporada, seguro, porque es lo que tenemos todos los años. Evolución de uno, anda, qué salto ha dado, esta pieza que aquí que se ha sacado de la manga. Bueno, desde luego, yo creo que a estas alturas de la temporada, que llevamos una carrera y los test de pretemporada, desde luego Aston Martin, lo que tiene este año no tiene absolutamente nada que ver con lo que tenía el año pasado. O sea, es el salto de calidad más grande que yo recuerdo en los últimos años. Podríamos estar hablando de un Brown GP en aquel momento cuando dieron con la tecla, y esa misma temporada podríamos estar hablando de la evolución de Red Bull, que había ido de menos a más y al final le complicó la temporada un poco a Brown GP, pero desde luego este salto hacía mucho tiempo que yo no recuerdo que haya este salto así y sobre todo, bueno, no sé, en una escudería que es, entre comillas, parte media, y el año pasado parte media baja, o sea que, bueno, desde luego tiene mucho mérito lo que han hecho. A modo de anécdota, esta escudería, Aston Martin, a la que ahora le critican que es una copia del Red Bull, hace 2 o 3 años le criticábamos que era una copia del Mercedes, siendo todavía, creo que todavía era Racing Point, no sé si quizás Force India, me parece que era Racing Point. Sí, Racing Point, sí. En fin, al final parece que la costumbre de este equipo es copiar el trabajo de los que lo están haciendo bien, que por otra parte no es una copia literal, pero es que aunque lo fuera, es totalmente lícito, porque al final Bueno, en aquel caso Mercedes, no había una cosa bueno, más. sí, en aquel caso hubo incluso investigación, pero que al Y final sanción. tanto el Mercedes como el Red Bull, como el Ferrari, como el Haas, son coches que están en pista y se pueden ver sus formas y se les pueden hacer fotos y se pueden aprender de la evolución de otros coches. Y no digamos ya en el caso de que nos ocupa de Aston Martin, que ha fichado al que era la mano derecha de Adrian Newey. Pues si este hombre ha venido con un diseño de estilo Adrian Newey, pues me parece lo más normal del mundo, porque es el trabajo que le avala. Pero es que eso lo hizo la propia Red Bull en su momento cuando entró en Sí, Fórmula sí, 1. o sea, eso para nada es criticable. O sea, criticable es que haya espionaje industrial a Otra cosa efectos, es digamos, andar jugando con los planitos, te envía un PDF y claro, tal. exacto. O que haya filtraciones de información, que por el motivo que sea haya un equipo que diga, mira, te voy a dejar este plano porque me interesa que tu coche mejore y esté por delante de mi rival. Eso es manipulación. Pero fichar a un ingeniero, mientras le pague lo que le tenga que pagar, es un empleado. Y este empleado viene con unas ideas que lógicamente le avalan porque ha hecho un buen trabajo en otros equipos. Es que si lo hubiese hecho mal en Red Bull no lo hubieran fichado. Que de todas formas, fichar a la mano izquierda o derecha de Adrian Newey no quiere decir automáticamente que tengas éxito, ¿no? Por supuestísimo que no. Que eso también lo intentó McLaren y si ha tenido sus resultados, evidentemente, cuando fichó a Promodou, pero lo de Aston Martin Carrera 1 de este 2023 yo creo que tiene pinta de superar todo lo que ha hecho Promodou en McLaren, ¿no? Aunque igual hasta me estoy columpiando ahora, ¿no? Igual he pasado de hace unos días deciros no, yo a Alonso no lo veo entre los 5 primeros ni de coña, ni más, han querido destacar, no sé qué, ahora me he subido a la Alonseta capitaneándola. Y no pasa nada, Emma.
equivocarse es de humanos. Y desde luego no veníamos con... Bueno, en los últimos años habíamos tenido mucho... tenemos un coche ganador y luego no había nada por detrás, mucha historia de Honda poniendo las cosas muy bonitas y bueno, normal, ¿no? Que tuvieses dudas. Desde luego, a ver, yo lo comentaba antes de la carrera, ¿no? Entre la carrera y la clasificación en el grupo de Telegram. Y digo, vamos a ver, hasta hoy, hasta el sábado por la tarde, podíamos especular. El sábado por la tarde ya, pues oye, era momento de sentarse y decir, bueno, a ver, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque, a ver, si no es cosa de fiabilidad o algo de mala suerte, los datos estaban ahí y bueno, veíamos que podía salir bien la cosa. Entonces, bueno, tiene su razón ser un poco escéptico. Y bueno, cuando empecemos a ver los resultados, pues podremos soñar. Que luego se convierta en quedar segundo, tercero, cuarto, primero en el Mundial, pues eso ya se dirá. Pero desde luego el cambio ha sido un acierto. Tal y como está, bueno, lo hablaremos después, pero nos estamos centrando en Aston en Aston Martin y en Alonso, pero bueno, es que todo el mundo, joder, al final es estratosférico, ¿eh? O sea, lo de Red Bull es una... Por eso he empezado por segundo. Pero bueno, o sea... Pero ahí yo os quería preguntar, viendo lo que ha pasado con Aston Martin en esta carrera, ¿cuál creéis que debe ser el objetivo de Aston Martin en vista de lo que habéis visto en esta primera carrera? ¿Irse a por Red Bull o decir, cuidado, frena el carro, el año pasado fuimos séptimos, si somos terceros, cuartos? Es que llevamos una carrera, o sea, y habrá que esperar como mínimo a ver en otro tipo de circuitos qué es lo que ocurre. En circuitos en los que no penalice tanto la degradación. ¿Qué hubiera pasado en esta carrera si Leclerc no tiene ese problema con el motor? ¿Hubiera pillado a Fernando a Leclerc? Habría que verlo. Dice que no, pero ¿Qué hubiera pasado si Stroll se hubiera cepillado a Alonso en la cuarta curva? Ya, pero bueno, eso a lo que me refiero es más a calidad, ¿no? Del coche. Ya. O sea, quiero decir, ¿dónde está? ¿Está Ferrari por delante ahora mismo de Aston Martin? ¿O estaba Ferrari por delante de Aston Martin o no? Obviamente no, porque ha quedado por detrás y porque la fiabilidad también cuenta, pero yo no tengo claro para nada que Aston Martin sea el segundo equipo. Creo que falta todavía, tenemos que, o sea, después de unas cuantas carreras, pues podremos ver exactamente cuál es el baremo, quién está detrás y quién está delante. Parece que sí que está delante de Mercedes en el momento actual, pero desde luego lo que no está es ni cerca de poder siquiera chistarle a Red Bull. O sea, lo de Red Bull es que para mí es una, iba a decir una expresión de estas que no suenan demasiado bien, pero la ha puesto encima de la mesa diciendo a ver quién la tiene más grande, porque vamos, o sea, en fin. Exacto, yo estoy de acuerdo con Juan. Al final es normal en el momento de euforia porque Aston Martin ha hecho un podio, porque Stroll, con todos los problemas que tenía antes de esta carrera, ha quedado sexto y al final el resultado para el equipo es muy bueno y hace elevar el momento de euforia y prever que la temporada pueda ser muy buena. Pero, a ver, calma, que llevamos una carrera, que Mercedes mejorará, que Red Bull está a un nivel estratosférico por encima de todos los demás claramente, que Ferrari ha tenido problemas en esta carrera, pero el día que no los tenga posiblemente esté por delante, porque en principio si no hubiesen tenido problemas de degradación de neumáticos hubiesen acabado por delante de Aston Martin. Entonces hay circunstancias que sí, que estamos todos muy ilusionados, que la euforia es lógica y es compartida y que esta semana tiene mucho mejor pinta de lo que tenía hace 2 semanas o antes de que empezaran los test. Por supuesto que sí, pero insisto, no va a ser campeón del mundo este año. Calma. Vamos a ver cómo evoluciona y dentro de 4 o 5 carreras hablamos.
si esto se mantiene, pues desde luego va a estar en la pelea. Pero, hombre, que ¿En la pelea por solo qué? llevamos una carrera. En la pelea, al menos en la pelea por el podio habitualmente, en la pelea el equipo por quizá poder ser segundo en el Mundial de Constructores, Es en que la si estás en pelea la pelea por el Alonso... podio, automáticamente estás en la pelea por el campeonato. No. No tiene por qué. O sea, si Verstappen gana todas las carreras hasta Azerbaiyán, no hay lucha por el campeonato. Y es perfectamente posible que eso ocurra. Pero es posible que Alonso pelee el segundo puesto del campeonato con Pérez. Pero con los datos que tenemos ahora mismo en la mano, también es perfectamente posible que Alonso pelee el quinto puesto del campeonato con Hamilton o con Russell. No se pueden extrapolar los datos de una sola carrera. Vamos a analizarlo. Que desde luego a día de hoy podemos afirmar que van a acabar el campeonato por delante de Alpine y que Alonso, creo que por primera vez en su carrera deportiva, ha acertado con un cambio de equipo. Sí, rotundamente sí. Pero de ahí vamos a bajarla un poco al suelo y vamos a ver las cosas con un poco de frialdad. Si os parece, bueno, comentamos un poco qué es lo que ha pasado en la carrera y nos vamos ya, pasamos de las expectativas y de todo lo que queremos a nivel de grupos y nos vamos ya a los pilotos, que al final son los que tienen la última palabra y lo que importa. Con todo este hype, con toda esta emoción del viernes y del sábado, sobre todo esta lucha, ya no nos vamos a centrar en que si Aston Martin con Fernando Alonso se ha metido ahí, sino el hecho de, pues tenemos un tercer gallo en ese segundo peldaño del podio, ¿no? O por ese segundo peldaño. Con lo cual, bueno, es un poquito más de emoción, un rival más que a priori pues sería para los Ferrari y para los Mercedes y que, bueno, pues la verdad es que añade un poquito más de chicha a las carreras. Salíamos con Max Verstappen sin ningún tipo de problema por su primera posición, a mantenerla y a gestionar la carrera. Eso era algo, bueno, desde la primera vuelta lo hemos ido viendo claro. Leclerc conseguía pasar a Checo Pérez en los primeros metros, Hamilton superaba a Fernando Alonso. Además Stroll le daba un pequeño toque a Fernando que no le provocaba nada, pero digamos que lo sacaba un poquito de... O sea, le hacía perder un poquito de tracción en la parte trasera del coche, hecho que Russell haciendo que Russell consiguiera adelantarle sin demasiado problema. Y bueno, pues a partir de ahí empezábamos con una carrera en la cual teníamos a todos esos pilotos a los cuales más o menos le podíamos poner una ubicación en la zona de la parrilla de los puntos, ya los teníamos juntos. Durante las primeras vueltas, ¿qué es lo que ha ocurrido? Pues lo que comentaba al principio, ¿no? Max Verstappen abría hueco, por detrás quedaban Charles Leclerc un pelín descolgado del holandés, pero sin conseguir despegarse de Checo Pérez. Por detrás de estos dos pilotos que iban quizá más en lucha, venía Carlos Sainz, un poco en tierra de nadie, se iba quedando un poquito descolgado y todavía sacando un poco de ventaja a los coches que venían por detrás. Y a partir de ahí, pues teníamos los dos Mercedes y los dos Aston Martin. De estos coches que comento, de los 4 equipos y los 8 pilotos, digamos, más esperados para el top 10 final, los que destacaban o se veía más bien que tenían problemas con la degradación de los neumáticos eran tanto Sainz como Hamilton. Y esto provocaba, bueno, Sainz iba en tierra de nadie, Hamilton se iba creando un pequeño tapón en el cual pues metía a su compañero de equipo y a los dos Aston Martin, a Fernando Alonso y a Lance Stroll. Y digamos que aquí pues viene pues la parte jugosa de la carrera, ¿no? La lucha entre estos dos equipos, misma motorización, la motorización la pone Mercedes y que, bueno, pues queríamos saber un poco dónde estaban los niveles de ambas escuderías.
Como habíamos salido prácticamente todos con los neumáticos blandos, bueno, pues se esperaba un cambio de neumáticos pronto y entraba Hamilton, aprovechaba, bueno, íbamos cambiando poco a poco y en la vuelta 18 pues manteníamos las posiciones normales, ¿no? Verstappen liderando, Leclerc pues le ha ampliado el tiempo, ha pasado pues de 5 o 6 segundos a 10. Pérez era tercero pegado a Charles Leclerc, por detrás Sainz perdiendo un poco de comba y a partir de ahí teníamos escalonados a Hamilton, a Alonso, a Russell y a Stroll. Carrera cómoda para Max Verstappen. Vamos a hablar, entre comillas, poco de él porque la verdad tiene su mérito hacer las vueltas como si fuese un reloj, perfectas una detrás de otra, pero bueno, se ha tenido poca lucha, con lo cual ha tenido poco protagonismo en la televisión. Quien apretaba era su compañero de equipo, era Sergio Pérez, que poco a poco se acercaba a Charles Leclerc y se colocaba en segunda posición. Ya tenemos a los dos primeros escalones del podium, los dos Red Bull. Primero Max Verstappen, segundo Checo Pérez. Con lo cual, a partir de aquí, pues Charles y Sainz podían disputarse entre ellos pues, ese tercer escalón, todo estaba por ver, y por detrás pues ya teníamos a Hamilton con Alonso justo detrás, achuchando el español, después de haber pasado a George Russell. La verdad es que una maniobra había sido bonita, luchada entre los dos pilotos. La verdad es que Russell no se lo puso fácil a Fernando. Fernando también se ha sacado un adelantamiento bonito. La verdad es que ahí, pues, punto para Aston Martin y punto para Fernando sobre todo. Luego, a partir de aquí, pues eso, la lucha entre Hamilton y Alonso. Teníamos pues hasta la vuelta 31, iban peleando, recortando poco tiempo a Alonso y cambiaban neumáticos Hamilton, ¿no? A partir de aquí, pues empezaban ya los equipos a cambiar esos neumáticos duros por unos nuevos neumáticos duros que les durasen hasta las últimas vueltas. La parte interesante ha venido, o la más llamativa, ha sido cuando ya Fernando sí que ha tenido delante a Hamilton. La verdad es que Fernando tuvo una estrategia interesante, puesto que cambió neumáticos 4 vueltas más tarde que Hamilton. Ha tenido pues, los neumáticos duros de la primera tanda, los ha estirado bastante bien, funcionaba muy bien, la degradación no era la de Hamilton, ha conseguido pegarse en la salida de este segundo cambio. Tenía unos neumáticos algo más nuevos, con 4 vueltas de menos, como digo, con respecto a Hamilton, y a partir de aquí pues ha venido el achuchar continuo de Fernando hasta que lo ha pasado. La verdad es que han sido un par de maniobras muy bonitas. La verdad es que lo han luchado. Después de la carrera, además, había declaraciones entre ellos y Hamilton hablaba incluso de que se alegraba de haber peleado con Fernando, que ha sido muy divertido y que es una pena no haberle podido mantener más el envite a Fernando, pero desde luego yo creo que ha sido uno de los lanzamientos más bonitos que recuerdo en los últimos años. Fernando pues ha hecho lo que Hamilton nos esperaba. Cuando estaba metido por el exterior de la curva, como que ha alargado un poco la frenada y ha conseguido pasar justo al otro lado del coche en un momento pues que Hamilton no le ha cerrado la puerta porque estaba por el otro lado, y es impresionante el adelantamiento. Hay incluso unas imágenes de una simulación en la cual se ven las trayectorias y es incluso pues más esclarecedor, ¿no? de cómo ha sido este adelantamiento. Con todo esto, pues Fernando se ponía ya por delante de los Mercedes, le quedaban los Ferrari y los Red Bull por delante. A los Red Bull pues no parecía que pudiera incordiar, pero sí que tenía a Carlos Sainz, que ya había demostrado degradación en los neumáticos, como para pues intentar arañar un puesto más en la clasificación. Todo esto, como digo, con 2 Ferraris por delante, cuando el tema es que
el coche de Charles Leclerc sufre un problema mecánico, se queda en una zona del circuito bastante segura, con lo cual solo despliegan el Virtual Safety Car para retirarlo de la pista. Y los coches de delante, bueno, pues no intentan nada extraño cambiando neumáticos, se quedan unos a la expectativa de los demás, nadie entra a cambiar neumáticos, con lo cual la situación se va a decidir en pista si es que tiene que haber algo de movimiento en cuanto a las posiciones. Y nada, con esto le ha tocado pues a Carlos Sainz defenderse de Alonso. La verdad es que muchísimo más fuerte el asturiano que el piloto madrileño, y las gomas además pues ayudaban a Fernando Alonso, que como digo había entrado más tarde que Hamilton, también más tarde que Sainz. Eran unos neumáticos con 3 vueltas de diferencia con el piloto de Ferrari, y consigue sacárselo de en medio, con lo cual por delante teníamos los Red Bull, ya ahí pues como digo no íbamos a hablar mucho de ellos. Fernando se coloca en tercera posición, por detrás Carlos pues tiene que defender la posición ante Hamilton, y la verdad es que bueno, pues la carrera ha tenido esa última parte de un poco de Carlos intentar mantener distancias con Hamilton, que no hubiese peligro en esa cuarta posición, y poco más hemos tenido. Finalmente, como ya está bastante decantado a primera parte de la carrera, Verstappen primero, Pérez, que volvía a recuperar la posición en aquel momento, se ha mantenido en segunda posición, muy por detrás de ellos, porque la diferencia ha sido prácticamente de 30 segundos entre Alonso y Pérez, y entre Verstappen y Pérez otros 10-11 segundos, con lo cual Alonso casi a 40 segundos del primero. Por detrás, Carlos Sainz en cuarta posición, quinto ha sido Hamilton, sexto Stroll, que conseguía adelantar a Russell, octavo era Valtteri Bottas, noveno era Gasly y décimo era Albon. Por detrás de ellos pues ya venían Tsunoda, Sargent, Magnussen, De Vries, Hülkenberg, Su y Norris. Habían tenido que abandonar Piastri, Ocon y Leclerc, que ya habíamos comentado. Bueno, pues yo, como decía al principio, carrerón, ¿no? No recuerdo pocos inicios de temporada tan emocionantes, al menos para la afición española. Yo personalmente, sobre todo, porque te reencuentras con esas maniobras de Fernando Alonso que te dejan apaposteado, ¿no? O sea, ¿a quién se le iba a ocurrir que fuese a adelantar a Hamilton bueno, y realmente también a Carlos Sainz en la curva más complicada de todo el circuito, ¿no? Pues nada, de maestría, son cosas así. Y ya digo, no sé, fue reencontrarnos con ese Fernando Alonso. Personalmente me resultó súper difícil seguir la carrera más allá de esta pelea. No tenía ojos más que para esa circunstancia. Y, por ejemplo, no sé qué ocurrió. O sea, ahora mismo me preguntáis qué es lo que pasó del séptimo hacia atrás y no sabría decir ninguna pelea. Solamente, bueno, ver a Norris que andaba por ahí de vez en cuando y tal, pero la sensación que tengo es eso, como de que no ocurría nada más que la pelea por allí por delante. Lo que unido también a que en mi caso particular estrenaba forma de ver la carrera con la onboard, con todas estas cosas que trae la F1 TV, pues nada, ya digo, para mí fue emocionantísima y realmente yo de la carrera poco más puedo comentar porque fue eso, o sea, la maestría, el ver al principio los nervios de qué ocurrirá después del toque con Stroll, cruzar los dedos de que no haya pasado nada, ver que efectivamente no pasa nada, ese primer stint con los blandos en los que parecía que bueno, que realmente Mercedes pues iba a decir aquí estoy yo, pero que poco a poco la cosa va cambiando, que se ponen los duros y con los duros ahí Fernando poco a poco, pero de una forma muy constante,
nada, los adelantó sin ningún tipo, bueno, no sin ningún tipo de problema, las cosas como son. Los adelantó con unas defensas bastante importantes, tanto por parte de Hamilton como por parte de Carlos Sainz. Se defendieron lo que pudieron. Lo que pasa es que ahí estaba la maestría, ¿no? Y esas últimas vueltas en las que, no sé si recordáis la radio que decía que no quería ni siquiera pisar los pianos para no poner en peligro la situación, ¿no?, en la que estaban, con lo cual... Les dio nada. más guerra a Russell que esos dos. Sí, efectivamente, le dio más guerra a Russell en el fondo. Y entonces, pues eso. Y del resto de la carrera, de verdad, es que poco puedo decir. O sea, anécdotas, o sea, por ejemplo, me hizo mucha gracia lo de Esteban Ocon, lo de gracia entre comillas, ¿no? Pero, Dios mío, ¿cómo puede ser que les ocurran esas cosas? Lo de una sanción por encima de otra sanción, por encima de otra sanción más, y no sé, la forma de retirarse ya casi como diciendo, mira, es que prefiero no seguir corriendo, ¿no? Porque realmente no es que le pasara nada al coche. O creo, o sea, porque ya digo, tampoco es que tuviera muchos ojos para lo que no fuera la pelea que había allí por delante. Y nada, Stroll también, la verdad es que me dejó bastante flipado la carrera que hizo, después sobre todo de venir como venía, de no haberse subido al coche hasta los libres, con la muñeca tal y como la tenía. Por Yo cierto creo... Perdona, Juan, que hoy Stroll, con todo lujo de detalles, pues ha contado el accidente de bicicleta en redes sí, no sociales. llegué a ver. Pues no me he enterado de eso. ¿Y cómo fue la cosa? No, me refiero que imágenes, radiografías, imágenes en el hospital, que aparte se rompió el dedo gordo de un pie, que eso ya lo ¿Y cómo contó fue el del sábado al piñazo? domingo, ¿eh? ¿Dijeron cómo fue el piñazo? No. Eso creo que no, pero vamos, o sea que... Pero no lo atropellaron, ¿no? O sea, fue cosa suya o... Sí, en eso no ha contado la historia, pero vamos, que algún médico le dijo que como mucho Australia, pero que vamos, que porque lo intentó y mira tú por dónde, pues parece que le salió bien. Yo te diría que seguro que hay alguno que está pensando es mejor que Stroll siga así. con la muñeca rota pilota mejor. Sí, ¿no? Algo así. No, sí, desde luego es que tiene un mérito importante, ¿eh? O sea, estamos hablando del tema de Fernando Alonso porque es Fernando Alonso y bueno, somos seguidores de Fernando desde hace muchísimo tiempo y nos está dando una alegría de la hostia, pero lo que ha hecho Lance Stroll después, o sea, yo no sé cuándo fue el accidente, la semana antes, el fin de semana antes Ponte 12 días antes de este gran premio, pues estaba en una cama siendo operado. 12 días, o sea, parece increíble, o sea, a mí me parece que no soy médico, pero seguro que algún médico, pues eso, tuvo que intentar retenerlo lo máximo posible para decir, oye, macho, es que te estás poniendo en una situación de riesgo, porque seguramente ahí hay un riesgo alto de que, bueno, oye, que vaya mal pues la recuperación o que se te pueda saltar un punto o porque debe tener pues lo justo, pero algo tenía, o sea, le han puesto, creo que en una muñeca había clavos, o sea, desde luego es impresionante. Esto me indica dos cosas sobre todo, o tres cosas, digámoslo así. Lo que ya dijo Fernando Alonso, o sea, ese coche se conduce muy bien, porque obviamente por muy buen piloto o mal piloto que seas, si el coche es indomable, con las muñecas así de doloridas y tal, no lo mueves. Aunque seas el mejor piloto del mundo y él sea el coche con las mejores prestaciones, si no es conducible, no vas a poder hacer una carrera tan sencilla con las muñecas. Recuerdo alguna imagen del Aston Martin al acabar alguna carrera de Stroll, ya digo, del año pasado, donde el coche parecía ir solo.
de que el volante se movía solo y tal, ¿no? Y en cambio aquí, pues ya digo, el tío iba con una mano, sobre todo a final de carrera y como vimos en los O libros, sea, ¿no? por ese lado, eso. O sea, que el coche es muy fácil de conducirlo. Lo dijo Fernando por la radio, que era una maravilla conducirlo. Que el coche tira, obviamente, porque si no, pues tampoco te vas a plantar ahí sin un coche que ande. Eso también lo vemos con Fernando, ¿no? Y creo, y lo vamos a ver ahora, que tiene un coche que anda, y vamos a verlo un poco con... Que Lance Stroll, bueno, no es tan paquete como podríamos pensar desde el minuto que su padre entra en la Fórmula 1 también, ¿no? Tiene el tema del toque con Fernando, que también es un poco anecdótico, ¿no? El hecho de que le dio el toquecito a Fernando, Fernando no sabe quién le da el toque, hace el comentario de la radio típico de alguien me ha tocado, que es una forma sutil de decirle al equipo, por favor, que los comisarios, si me están oyendo, que revisen las imágenes, porque puede haber aquí alguien que me ha perjudicado y que hay que sancionar. Que de hecho, incluso sale que se establece como incidente de carrera. O sea, se ha llegado a, entre comillas, investigar ese lance, ¿no? Pero quitando eso, la verdad es que los detalles que ha dado Stroll con un buen coche y con el hándicap que tenía de las muñecas y del dedo gordo, que creo que además era el derecho, el del acelerador, pues la verdad es que, pues no sé, deja un muy buen sabor de boca, ¿no? Ya es increíble el sabor de boca que deja el equipo, que deja Fernando Alonso, y yo creo que la guinda del pastel es esta actuación de Lance Stroll. Veremos un poco también cómo funciona la dinámica en Aston Martin, ¿no? Pero bueno, apunta maneras como equipo, como coche y como los dos pilotos a nivel individual. Yo creo que va a haber que mantener un ojo en los dos coches este año. Bueno, mientras Stroll no se lleve por delante a Alonso, las cosas van a ir genial. No me cabe Bueno, la mejor no duda. quieran meter a Stroll delante o lo que sea, ¿no? Por eso digo, vamos a ver un poco las injerencias también que hay, pero en principio apunta maneras. Evidentemente, después del resultado logrado, las imágenes al acabar la carrera eran de, vamos, éxtasis, diría, ¿no? Pero imagínate cuál sería el percal si en esa primera vuelta acaban con los dos fuera, ¿no? Hubiera sido Sí. un poco ese buen rollito que tal, pues igual que además Stroll y Alonso no es la primera vez que se ven las caras recientemente. No sé, igual se hubiera cortado el rollo. No te digo yo que no. Pero afortunadamente no pasó eso, fue un simple toquecito de nada, que sí que evidentemente a Fernando le costó verse superado ya definitivamente por los dos Mercedes, y eso le cortó las alas de, no sé, intentar a ver al menos qué pasaría con Sergio Pérez. Al menos intentar, ya otra cosa sería lograrlo, ¿no? Pero viendo cómo fue sobre todo el stint con Blandos, yo creo que no iba a tener ninguna opción de ninguna de las maneras, ¿no? De hecho, al principio de carrera, a ver, no, quizás la palabra no es decepcionante, pero sí que me faltó ver ese ritmo espectacular de los test del Aston Martin, ¿no? Pero fue poner el duro y ahí sí que salió a relucir ese ritmo, ¿no? Ahí en el duro sí que el ritmo fue en comparación directa con el de Red Bull. Claro, tampoco sabemos a ciencia cierta a estas alturas de carrera cuánto estaban tirando los Red Bull, francamente, ¿no? Eso tampoco estamos seguros. Al menos Verstappen. Pérez igual, pues sabemos que al menos hasta que aguantó Leclerc delante de él, pues algo sí que tuvo que ir tirando, ¿no? Pero en el caso de Verstappen, yo dudo que fuera en algún momento a tope.
y a pesar de esa sensación, pues Red Bull, que además fue de los pocos equipos que hizo blando, junto con Williams, creo que fue el único. Con blando fue, vamos, ahí es donde marcó las diferencias con el resto de la parrilla. Y ya con el duro, pues únicamente le pudo aguantar el ritmo a Alonso, ¿no? Y por el resto es que me llamó también la atención Williams, en especial Sargent, la verdad. Lo tenía así con esta aura de piloto un poco manco, os soy sincero, y de momento, a tenor de esta primera carrera, pues sí, lo ha superado Albon, pero yo creo que, teniendo en cuenta que es rookie y tal, creo que no ha desentonado para nada, ¿no? Me ha llamado un poco la atención, ¿no? Sobre todo en comparación un poco con el resto de rookies, considerando, por ejemplo, Davis, que es rookie, y también Piastri, aunque quizás, por ejemplo, Piastri hay que también tener un poco en consideración un poco como está McLaren, que tampoco es que esté en las catacumbas, porque el ritmo de Norris, digamos que fue entre los 10 mejores ritmos de la carrera. ¿Qué pasa? Que Norris entró 5 veces y casi que, si no voy mal, en cada parada le tenían que poner gas comprimido, con lo cual, pues claro, vas a acabar último sí o sí. Pero obviando esas 5 paradas, y en cada parada eran, no sé, 20 segundos o más, hizo un ritmo bastante... Vamos, que no está tan mal como para acabar 17, ¿no? En un momento dado, cuando lo dobló Hamilton, creo que estuvo muchísima, diría que hasta que volvió a entrar detrás, aguantándole el ritmo. Y después otro que tampoco hizo mal ritmo, ya digo, incluso entre los 5 mejores ritmos de la carrera, es Gasly, que salía último, y que es evidente que el virtual provocado por Leclerc pues le ayudó a la hora de conseguir la 9ª plaza, pero el ritmo está ahí y no está mal, ya digo, ritmo de entre los 5 que han tenido más ritmo de toda la carrera, pero por salir último y tal, pues al final pues, se acaba cortando un poco, y solo puedes aspirar a ciertas posiciones como máximos por este corte que se produce en la carrera. Sí, la verdad es que me parece muy interesante la reflexión que hace Emma, porque Gasly, la verdad es que creo que puede estar contento con su carrera y con el rendimiento en general, tanto suyo como del coche. Sorprendente para mí lo de Ocon, pero bueno, también hay una componente de mala suerte ahí muy importante. Luego, el tema de McLaren, la verdad es que creo que no podemos sacar ninguna conclusión de McLaren, porque fue un desastre de carrera por motivos técnicos. Entonces, el ritmo de Norris era bueno, sí, pero es que los neumáticos más viejos que usó Norris, que acumularon 10 vueltas, creo. Entonces, lógicamente, prácticamente todo el rato estaba con neumáticos nuevos. Estuvo casi más tiempo en pit que en pista. Veremos, a ver. O sea, lógicamente no debería de estar McLaren tan abajo. Pero no deja de un poco de karma o de anécdota simpática después de la polémica, el salseo con Piastri de por medio entre Alpine y McLaren el año pasado, que al final, al menos en vista de esta carrera, la decisión de Piastri fuese para el peor, pero bueno, supongo que cambiará de aquí a poco. Y el tema del debut de Sargent, que muy bien, y hoy he leído en algún sitio
que con estadísticas en la mano era el mejor debut de un rookie en Fórmula 1 en los últimos no sé cuántos años. O sea que no sé en base a qué se mide eso, si es en base a ritmo de carrera, a adelantamientos en pista no tengo ni idea, pero ese era como el titular y bueno, creo que es algo destacable. Y comentaba antes Dani que parece ser que Stroll no es tan malo como le veníamos diciendo en los últimos años. Y hombre, perdón. Al final sí, es verdad que ahora mismo Stroll tiene un coche bastante bueno, está ahí, está sexto en carreras, además con el tema de la lesión y tal, que a lo mejor sin eso hubiese incluso gastado una posición o dos, quién sabe, por encima, pero eso no quita que el Stroll de hace 3 años fuese todo lo malo que hablábamos de él. Al final lleva ya un tiempo en Fórmula 1, ya es un piloto bastante conocedor de la categoría, ha mejorado tanto él como el coche y ahora, bueno, pues está ahí dentro de un grupo de pilotos que ni destacan por arriba ni destacan por abajo. Podemos ordenarlos de 1.000 millones de formas, pero bueno, creo que podemos considerar que no es manco y que no es un piloto un manta ni que vaya a causar un problema de seguridad para otros pilotos. En algunas carreras pasará, pero como le pasará a todos. Que le cuesta No, mirar hombre, por los retrovisores. justamente digo esto y seguramente en la próxima carrera cause un accidente múltiple. Pero al final, no sé, ese tipo de comentarios se han hecho de muchos pilotos. Me viene a la cabeza ahora Maldonado. El Maldonado que empezó en Fórmula 1 dista mucho del Maldonado que acabó en Fórmula 1 y para mí Maldonado nunca llegó a ser un gran piloto. Entonces, Stroll posiblemente esté ya por encima del nivel que acabó Maldonado su carrera en Fórmula 1. Bueno, pues ya creo que al menos se merece estar ahí. Se merece un puesto dentro de los 20 o los 22 o los 24 que haya en la pelea. Y nada, al final sí que muy de acuerdo con la reflexión que hizo Juan de que prácticamente del séptimo para atrás no somos conscientes de nada. Y es que ha sido una carrera muy divertida, muy entretenida, sobre todo, claro, a los que apoyamos a los pilotos españoles porque han estado arriba, porque hemos visto acción y hemos visto adelantamiento y nos lo hemos pasado bien. Pero es verdad que quitando el virtual de Leclerc, no ha habido grandes acontecimientos en la carrera. Básicamente la mayor parte de la gente ha ido con la misma estrategia. Si nos fijamos en que son los 7 primeros, los 8 primeros, copiaron sus estrategias de unos a otros y prácticamente todos pararon en torno a la vuelta 10, 12, 15 en la primera parada y la segunda parada entre la vuelta 30 y 34 o 35, más o menos. O sea, no hubo estrategias raras. Los que fueron a 3 paradas, pues están ahí todos en el mismo pelotón, justo detrás de los que fueron a 2 y con estrategias muy parecidas entre ellos. Y luego ya, pues los que tuvieron mala suerte, les pasaron cosas, tuvieron percances, accidentes, están en el pelotón. Creo, o sea, en el fondo del pelotón. Creo que es verdad que posiblemente del séptimo hacia atrás haya pasado muy poca cosa. Pero bueno, también supongo que... A mí se me hizo un Sí, poco bola la carrera. En un momento dado, digo, hostia, ya debe estar acabando la carrera. Miro el contador de vueltas, vuelta 24. Y digo, joder, pues qué guay. No ha pasado ni de mitad de la carrera y tengo la sensación de que ya debería estar acabando, ¿no? Hombre, entiendo, por ejemplo, para un tifosi que haya estado viendo la carrera y siguiendo a Ferrari, ha tenido que ser una carrera mucho menos divertida o muy poco divertida o incluso aburrida comparado con nosotros que estábamos viendo a Alonso y a Sainz. No veíamos a Ferrari como equipo, sino a Sainz como piloto, ¿no? Bueno, la hinchada holandesa estará contentísima, como lo lleva estando en los últimos años. Algún alemán que esté apoyando a Mercedes, pues no se lo habrá pasado bien. Pero en Inglaterra habrá mucha gente contenta y en España hay mucha gente contenta. Es que esto al final depende un poco de a quien apoye cada uno, ¿no? Como siempre. Sí, pero no es bueno que Red Bull
gane como quiera. No, claro que no. Para el Sin espectáculo no oposición. es nada bueno, pero no es bueno esta superioridad tan aplastante de Red Bull, tanto ahora como en la época de Vettel. No es buena la superioridad tan aplastante de Mercedes en estos últimos, no sé, 10 años. No era buena la superioridad tan aplastante de Ferrari en los 90, pero es que esta es la historia de la Fórmula 1. Bueno, Es que 2000 más siempre ha bien. habido alguien que claramente era el vencedor. Pero aún así, tengo un hilo de esperanza por, no sé si Red Bull, pero en el resto de la parrilla, como veo las cosas muy igualadas en cuestión de décimas, pues a lo que traes una piececilla, alguien mete la pata y se pasa de frenada, a la que te descuidas, pues te bajas o subes, cualquiera de estas, ¿no? Yo tengo la esperanza, como tú dices, de que este año pueda ser un poco a efecto de evolución de la temporada, como aquel año del Brown GP, que al principio de temporada había un coche claramente superior a los demás, pero que conforme avanzó la temporada, al menos Red Bull se fue poniendo las pilas y acabó el año peleando de tú a tú, incluso pudiendo poner en riesgo el campeonato. No digo que vaya a ser Aston Martin quien vaya a hacer ese papel ahora, pero hay muchas opciones. Mercedes debería de mejorar, Ferrari debería de mejorar, Pero ahora Aston es más Martin al menos complicado no también se... eso. Es complicado porque aquel año de Brown GP es que se juntaron muchas cosas. Se juntó una normativa nueva, se juntó ¿cómo se llamaba? El sistema aquel, no me acuerdo. El KERS, ¿no? ¿Fue el año del KERS? Bueno, no me Sí, acuerdo. había KERS, el primer año de KERS. Sí, pero que había KERS, pero que era que algunos equipos lo llevaban y otros no, porque se estaba implantando y era una cosa muy cara y ellos tenían la decisión de si lo usaban o no. Y todo el mundo dijo, sí, hombre, esto habrá que ponerlo. Y Brown GP dijo, yo no tengo dinero y vamos a ver si podemos funcionar sin esto, y le salió muy bien. Eso no se da a día de hoy. Ahora la normativa es muy clara, todos los equipos estamos a mitad de ciclo, todos los equipos vienen con un bagaje y con un histórico ya de un desarrollo de un coche que más o menos está ahí. Mercedes está rumoreando que va a cambiar completamente el concepto, y si es realidad, pues pasarán un año malísimo de transición, pero esperemos que a final de año estén peleando. Confiemos en que Ferrari no traiga peoras y estén ahí. Aston Martin debería de al menos mantenerse en la pelea. McLaren a final de año debería de mejorar. Alpine a final de año debería mejorar. Que alguno de todos esos vaya a ser capaces de plantarle cara a Red Bull, pues es muy difícil. Pero, ¿y si sí? Pero evidentemente hay cambios, pero ahora es más difícil cambiar drásticamente porque no te lo permite el reglamento. Hay un control financiero que Claro. podrás creer o no en él, pero yo veo que sí que que sí que funciona. Empiezo a ver que funciona el tema del control financiero, que cada equipo tiene más o menos horas. Esto no es como pues esa época de Brown, donde no había ni control de horas de túnel del viento, ni control financiero, ni nada. Si Matt Steed apretaba el botón, pues Red Bull tenía 200 millones más. Y en cambio en Brown GP empezaron a acabarse las victorias porque al final quien acababa pagando las facturas era Brown. Y claro, al momento dado digo, hostia, que yo tengo para pagar las facturas las 7 primeras carreras, ya después a vivir de rentas, ¿no? Que vivieron bien y acabaron ganando, pero digamos que yo sí que esto de Mercedes va a tener un coche nuevo, bueno, hará cambios, pero coche nuevo como tal, si lo hace, pues tal Sí, aparte hay que ver será si romper el control. entendemos que lo que sea efectos aerodinámicos no habrá mucho problema, pero ese desarrollo de un coche desde cero o de un cambio de concepto por parte de Mercedes hace que tengan que estrenar más motores o más cajas de cambio o más unidades de batería, porque eso al final conlleva penalizaciones. Entonces, yo qué sé, ahora mismo la Fórmula 1 está muy regulada y muy controlada y hay poco lugar a la sorpresa. Que por Pero cierto, a ese respecto de estrenar cosillas, cuidado con Ferrari, ¿no?
que evidentemente lo suyo se materializó en el abandono de Leclerc, pero es que antes de empezar la carrera ya tuvieron que cambiar, creo que la batería, o no, ya La no me batería acuerdo creo que era sí, o qué de la parte, parte pero híbrida. quiero decir, acaban de hacer 2 sesiones de libres, una clasificación y que ya haya que tener que cambiar una unidad de las partes de unidad de potencia, de las cuales tienes 2 para toda la temporada. Digo, Perdón, Emma. Eso iba a preguntar. O sea, ya han consumido una, ¿no? bueno, Han no consumido sabemos 2, ¿no? si esa no la pueden recuperar. Claro. Vale, pero o sea, lo que no pueden hacer es decir, no, como no hemos llegado a correr con ella ninguna carrera, esta no cuenta. O sea, eso. No, ya. No, es que. Bueno, tú dices por la primera. Claro, como. Pero sí que han hecho sesiones oficiales, ¿no? Sí, no. Porque En el momento que ya eso la se pones cambió antes de carrera, ¿no? en el momento que sales de boxes, eso ya. En los libres, ¿no? Sí, y eso ya cuenta, ¿no? Y otra Eso cosa sí es que la puedan llegar a utilizar, que vete tú a saber, eso no lo sabemos. Pero bueno, si la han cambiado, por algo será, digo yo, vamos. O sea, es cierto que esa parte en concreto no es, digamos que por eso únicamente hay 2. Tampoco es que la más exigente, pero bueno, ahí más pronto que tarde vas a penalizar. O sea, es que ya estás en el alambre desde el momento 1, ¿no? Y lo peor en tu parte es que te ha costado la carrera, ¿no? Porque si aún te hubiera pasado en los libres o yo qué sé, en otro momento, pues a pechugas y para adelante, ¿no? Es que aquí encima te ha costado no una victoria, porque al menos a diferencia del año pasado, pues esto le pasó yendo tercero, que también duele, pero no tanto como yendo primero. Pero hostia, ya es empezar con bastante mala pata, ¿no? Que por otra parte, Red Bull, que aquí es todo perfecto, o igual no, porque han comentado que también hubo que trabajar más de la cuenta el viernes porque había fugas y también tuvieron que cambiar ciertas cosas del coche de cara al domingo. ¿Qué tan graves fueron? No sé, pero bueno, no sé si es que quieren decir que no todo es idílico, que ellos también tienen sus problemillas, pero bueno, ahí están también. O sea, no quiero volver a recalcar lo del año pasado de que lo que pasó en las primeras carreras y después el campeonato que tuvimos, pero porque no se puede volver a repetir la misma situación, pero a la inversa. El destino es muy caprichoso a veces, ¿no? Vete tú a saber. Que no pinta así a día de hoy, pero también el año pasado no pintaba eso y mira tú al final lo que fue pasando, ¿no? Por ejemplo, Russell, que después de la carrera dijo que Red Bull, visto lo visto, iba a ganar todas las que quedan, ¿no? Y casi invitó a Mercedes a decir, mira, tiramos la temporada y lo acepto con tal de que el próximo año esto chute más. No sé si lo hizo fruto de pues verse séptimo y que no pudo, entre comillas, atacar, que únicamente defender, y tampoco pudo defenderse porque acabó el último de ese vagón, de ese tren, vaya. Entiendo un poco también a Russell que mira tú por dónde llega Mercedes justo cuando llegan, entre comillas, las vacas flacas de Mercedes. Bueno, y decía que no había tenido yo ojos para nada más, pero de todas formas, aunque solo sea toro pasado, hay cosas que llaman la atención, ¿no? Como por ejemplo la carrera de Hülkenberg, teniendo en cuenta la clasificación que había hecho. Un poco una decepción. Sí, pero es que ya las primeras de cambio tuvo un toque que se rompió el alerón delantero y ya pues Este es que me había enterado. que aparte de esto seguramente este Haas padece del mal clásico del Haas, ¿no? Que en clasificación muy guay, pero después en carrera nos hundimos un poquito, parece. Pero también las cosas como son tuvo, ahora no sé con quién se tocó, pero una de las partes estas que al principio en la vuelta inicial salieron volando, pues fue su alerón. Claro,
la vuelta 1 ya estás parado no sé cuántos segundos, pues pierdes mucha opción, ¿no? Y sobre todo en una zona de la parrilla donde se maneja él, donde, vamos, te comen con patatas a la mínima de cambio. Y desde luego la carrera ha tenido, bueno, bastantes momentos llamativos de ese estilo, ¿no? Bueno, con una carrera disputada, obviamente, bueno, pues la clasificación es bastante directa. Los 25 puntos se los lleva Verstappen, segundo Sergio Pérez con 18, 15 tiene Fernando, que es tercero, cuarto es Carlos con 12, quinto es Hamilton con 10, sexto es Stroll con 8 puntos, séptimo Russell con 6, octavo Bottas con 4 puntos, noveno Gasly con 2 y décimo es Albon con 1 punto, el resto sin puntuar todavía. Eso en cuanto a pilotos. En cuanto a constructores, pues en primera posición Red Bull con 43 puntos, segundo es Aston Martin con 23, tercero es Mercedes con 16, cuarto es Ferrari con 12, quinto es Alfa Romeo con 4, sexto es Alpine con 2 puntos y séptimo Williams con 1 punto. Ni Alfa Tauri, ni Haas, ni McLaren pues han puntuado en esta carrera. Y como, no voy a decir novedad, pero como rescate en esta temporada, ya os habíamos comentado que hemos recuperado esa porra que hacíamos, ese pronóstico antes de las carreras, lo ha gestionado Juan. En esta carrera recordamos que era un poco de pruebas para que vierais cómo funcionaba y para que nosotros nos diese posibilidad de pulir el mecanismo. Y Juan, oye, pues te toca comentarnos, ¿no? ¿Cómo ha salido el experimento? Menos mal que se nos ocurrió eso, el empezar diciendo la primera de prueba por aquello de, aunque habíamos testeado el sistema, hacer la prueba de verdad era un poco peligroso y ya digo, menos mal porque ocurrieron cosas, ya no me acuerdo exactamente qué cosas fueron, pero recuerdo que aún estuve el domingo por la mañana toqueteando algo de lo que es la hoja de resultados porque algo no funcionaba y para la siguiente la haré más sencilla. O sea, pero bueno, esto ya es a nivel de programación de las hojas de cálculo. Y así que eso, muchas gracias a todos los que participasteis y bueno, aunque solo sea por la honrilla de la clasificación, está mal decirlo, pero yo quedé de primero con 195 puntos. El siguiente fue Yogi con 187 y el siguiente más, J. Fresu con 181, en lo que digamos sería la clasificación general de haber contado, porque una de las cosas que ocurrió es que para participar en la clasificación final hay que estar registrado y una de las personas que participó no se había registrado. Bueno, esto también tiene truco, porque claramente, vamos a ver, resulta que Carmelo participó por un lado como Carmelo y como Carmelo Sena, y el que sí que se registró fue Carmelo, con lo cual Carmelo Sena, con este nombre de usuario, no llegó a participar, pero sí que, digamos, cuenta para lo que sería el resultado propio del específico del Gran Premio, ¿no? Pues eso, el primero sería yo con 195 y el segundo empatados Yogi y Carmelo Sena con 187. Pero bueno, todo esto a nivel, ya digo, de prueba y las cosas interesantes empezarán con el siguiente Gran Premio. He de decir que la verdad a mí me pilló un poco de sorpresa el quedar de primero y me di cuenta de que, bueno, de que mejor que yo no participe en la porra. Así que no voy a participar porque podría dar lugar a malos entendidos, sobre todo si ocurren yo qué sé, yo haciendo memoria, Dani, ¿te acuerdas de cierta última jornada en una porra? ¿O no quieres ya recordarlo? Pues no me acuerdo, la verdad. Pues creo que fue la primera vez que yo quedé en el podio, fue porque en la última jornada te pegué o sea, te adelanté. Estabas tú tercero, llevabas o buena parte de la competición de tercero, yo estaba ahí cuarto y en la última carrera, patapum. Bueno, ya te había perdonado, ¿eh?
Sí, Si ahora sacas el tema, pues oye, pues... no, pero a lo que voy es que yo que sé, que se podrían dar situaciones así y que las cosas como son, que yo me voy a divertir más con el tema de estadísticas y todas estas cosas que con la propia porra. Así que la dejo los resultados en vuestras manos y nada, y que gane el mejor. Probablemente haya novedad, o sea, dejadnos que nos lo pensemos esta semana y alguna cosita, algún pequeño cambio vamos a introducir. Como por ejemplo, y aunque no nos molaba, para los siguientes va a haber que poner el correo electrónico por una sencilla razón, y es que los nicks pueden haber dos personas que pongan el mismo nick, aunque sea sin querer, y sin embargo, si lo que tenemos en cuenta son los correos electrónicos sí que son únicos, con lo cual, pues aunque obviamente no, lo que no haremos será poner el correo electrónico como nick, sí será la forma de controlar pues que solo haya una persona. Obviamente, esos correos electrónicos los utilizaremos para eso, para enviar el pronóstico, o sea, el formulario con el pronóstico de cada gran premio con antelación, pero absolutamente para nada más. O sea, de hecho, o sea, no va a salir de esta hoja de cálculo de aquí para absolutamente nada. No, como realmente no se recopila ningún dato de tipo personal, más que un nick que es inventado y eso simplemente es una lista de correos electrónicos, pues eso. Espero que nadie se eche atrás por el hecho de tener que dejar un correo electrónico. Ya digo, es que es la única forma que tenemos de poder asegurarnos, o al menos la única que se nos ha ocurrido con las herramientas que tenemos, de poder asegurarnos que no haya dos personas que por buena o sea, que por mala fe o sin ningún tipo de mala fe, sino simplemente por casualidad, pues participen con el mismo. Además, así con el correo, a ver, hacer se puede hacer. Otra cosa que dentro de nuestra artesanía, casi. Pero sí que ha habido gente que, algo que hablamos el otro día, que ha dejado sin marcar alguna casilla. Puede ser que lo hayáis hecho voluntariamente. Hombre, yo quiero pensar que no. Decir, bueno, pues yo al décimo no lo voto porque no quiero votar al décimo. A ver, yo quiero pensar que nadie lo conscientemente deja de marcar una casilla, ¿no? Sobre todo por yo que sé, aunque sea por chiripa. Pero bueno, tened cuidado porque ya comentamos el otro día el tema en la parte de marcar los 10 primeros, que había que desplazarse y tal. Y bueno, ha habido gente que yo entiendo que visualmente tú te quedas y puede dar error, ¿no? Pero echarle un repasillo. Si queréis estar seguros, pues ir a la casilla de resultados o, bueno, ya digo, si es posible encajarlo en cuando hagas tu apuesta, pues recibir un correo, pues mira, está sólida tu apuesta. No sé si se puede hacer o es muy complicado dentro de nuestro tinglao el hecho de, pues eso, apuesta y que te llega un correo, mira, esta ha sido tu apuesta, pues ahí ya ves que me he dejado sin marcar, yo qué sé, el sexto o el octavo. Pues ya estás, que ya sabes que te Claro, falta. esa es una de las cosas buenas, que o sea, obligando a la gente a poner un correo electrónico, sí que podemos configurar el formulario para que, de manera automática, recibir en ese correo electrónico lo que han sido el pronóstico. Con lo cual eso, como dice Emma, si queda alguno sin vacío, pues como se puede volver a cubrir, pues ya está. Es que parece que no o sea, y si hay buena fe, pues no habría ningún problema, pero si a alguno se le ocurre trolear, pues puede trolear la porra y, en fin, pues creo que no está en el ánimo de A nadie ver, el esto, generar malos rollos, ¿no? Porque estas cosas se hacen así con pues eso, de buen rollo, para pasárselo bien, sin ningún tipo de tal, pero los piques pueden surgir en un momento dado. Entonces, pues a ver, pero, intentar ponerles, o sea, atajarlos desde antes de empezar, y lo mismo que digamos, lo comentábamos entre nosotros antes de empezar a grabar, ¿no?
que tenemos estas 2 semanas, digamos, para pulir lo que es el reglamento, ¿no? Lo que no vamos a hacer es, como decíamos, lo que no vamos a hacer es como la Fórmula 1 cambiar, o sea, una vez con la competición, entre comillas, iniciada, las normas de la porra. Entonces, si queréis hacer alguna sugerencia, son bienvenidas. Tenemos eso, estas 2 semanitas, bueno, ya no menos, no, digamos que una semana entre la grabación de este episodio y la del siguiente para ver los posibles cambios que se puedan hacer o las posibles historias, ¿no? Ya adelanto que quizás haya, aparte de la clasificación general, haya otra competición interna, ¿no? Con estos datos. Una de las cosas buenas que tiene el haberlo hecho en este plan, que es controlar absolutamente todo, es que se pueden generar estadísticas que probablemente ahora mismo no se nos hayan ocurrido. Y generar varios tipos de categorías de competición, por así decirlo, simplemente utilizando los mismos datos. Entonces, pues ya la semana que viene os comentamos más. No sé si alguien quiere añadir alguna cosa más, y si no, pues vamos cerrando este primer episodio, emplazando, bueno, este segundo episodio, esta primera carrera que hemos tenido, y si no, pues os vamos emplazando pues ya al siguiente podcast, que sería pues el previo del Gran Premio de Arabia Saudí, que sería la semana que viene. No sé, ¿alguna cosa más? ¿Algo que queráis añadir que se haya quedado en el tintero? Pues nada, entonces cerramos aquí. Como siempre, agradeceros que hayáis estado un episodio más, y os recuerdo que nuestra página web es desdebox.es. En ella vais a poder encontrar tanto los enlaces de la porra, ahora que la estamos retomando, medios de contacto, redes sociales, y que de todas formas, bueno, pues mis compañeros os van a recordar para que podáis poneros en contacto con nosotros. Yo me despido, un saludo y hasta luego. Pues como siempre, nos podéis encontrar en Twitter si funciona. Somos @desdeboxes, aunque también estamos por Mastodon, en @desdeboxes @mastodon.social, y nada más. Nos escuchamos en la próxima carrera. Si nos queréis enviar un email, podéis hacerlo a desdeboxespodcast@gmail.com y nada, ojalá el resto de la temporada sea tan emocionante como lo ha sido esta primera carrera. Y nada, os recuerdo que tenemos el grupo en Telegram, t.me/desdeboxes. Para seguimiento de la porra, creo que tiene incluso más sentido estar en el grupo, porque seguro que vamos a estar hablando de la porra. Y como dice Juan, esperemos que el campeonato sea tan emocionante como esta primera carrera nos ha dejado entrever. Nos volveremos a escuchar antes de la siguiente. O sea, ¿tú escuchas las carreras en inglés? Sí. Pues yo, ves, ya tanto nivel. Es que el español que ponen, es que Sí, casi prefiero tiene- quedarme sordo, tío. O sea, te soy sincero. Es que si no entendiera inglés, pongo sonido ambiente, que también lo tienes disponible.